Asentí con la cabeza y ofrecí mi mano para un apretón de manos. El hombre me miró la mano, soltó una tos seca y luego la estrechó. Es Lee John UK, dijo su nombre, pero yo no pude decir el mío. Al notar mi silencio, chasqueó los labios y preguntó, ¿cómo te llamas? Lo escribí en el blog de dibujo letra por letra. Lee Hyun-deok. Él sonrió. Seguro que tu nombre no coincide con tu apariencia en este momento. Sonrió nerviosamente y luego continuó, está bien, es un trato hecho. Asentí con una sonrisa, mostrando mis dientes. Los miró con particular interés. ¿Qué te pasó con tus dientes? Sabía que no podía obtener una respuesta de mi parte. Supuse que hablaba por diversión. Lee Jong-juk y Choi Da-hye también se acercaron para ver cómo estaban. Después de observarlos durante un tiempo, a Da-hye se le ocurrió el escenario más idealista. ¿Crees que se deshizo de sus propios dientes para no morder a otras personas? Claramente esa no había sido mi intención, pero sus palabras fueron más que suficientes para tocar los corazones de los sobrevivientes. Lee Jong-juk se mordió los labios, luego extendió con cuidado su mano y me dio unas palmaditas en la espalda. Su rostro era un revoltijo de emociones. ¿Está tratando de consolarme, o me está mostrando lástima? Su expresión no podía ser descrita con palabras. Lee Jong-uk también parecía sin palabras, mordiéndose los labios, su rostro permaneciendo impasible. Choi Da-hye comenzó a llorar, tal vez conmovida por lo que acababa de suceder. Hizo una pausa por un momento y luego dijo con voz temblorosa, entiendo cuánto amas a tu hija y qué tipo de persona eres. Se secó las lágrimas, dejando la frase sin terminar. Respiró hondo y luego continuó, tu hija, la cuidaremos bien. Bajó la cabeza y luego extendió la mano con cuidado para tomarme de la mano. Asentí con la cabeza para tranquilizarla. Después de habernos observado durante un rato, Soyeon vino corriendo hacia mí desde la sala de estar. Debió de intuir que las cosas habían salido bien. Sonreí y le di unas palmaditas. Las expresiones de los sobrevivientes se volvieron aún más angustiosas. No tenía ninguna razón para decir la verdad. Esta fue una buena manera de enmarcar las cosas. También me conmovieron sus acciones y sentí el deseo de proteger a estos seres humanos emocionales. Lee Jong-juk y Choi Da-hye se desplomaron en el suelo, suspirando de alivio. El estado de mis dientes los había dejado más seguros. Habíamos llegado a un acuerdo. Con eso, comenzó la extraña cohabitación de los vivos y los muertos. Punto. Al día siguiente, salimos de la unidad 504 por la unidad 505. Ahora que nuestro grupo había crecido, necesitábamos una sala de estar, junto con una habitación que tuviera una ventana adecuada. Algunos de ellos tenían la capacidad de oler. Los individuos liberaban olor, y con más personas en el mismo lugar, los olores serían más fuertes. Esto aumentaba la probabilidad de atraer su atención. Afortunadamente, la unidad 505 estaba en silencio. Pude ver rastros de pertenencias empacadas apresuradamente, como si las personas que habían vivido allí anteriormente se hubieran refugiado justo cuando se había desarrollado todo este lío. Acomodé a nuestro grupo en la unidad y me preparé para salir. Quería conseguir algunas necesidades diarias para el grupo antes de la puesta del sol. Estaba planeando ir a la escuela secundaria después de la puesta del sol. Si hubiera sobrevivientes en la escuela secundaria, podrían ser una amenaza para mí. Era mejor para mí ir allí por la noche, cuando mis capacidades físicas estaban mejoradas, para poder defenderme mejor si surgía la necesidad. Confié en los hermanos Lee y Choi Da-hye para garantizar la seguridad de Soyeon. Me dirigí hacia la puerta principal con bolsas de comestibles en cada mano. Lee Jong-uk me siguió y me preguntó, ¿qué deberíamos estar haciendo? Miré fijamente a Soyeon, sin decir una palabra. No me había dado cuenta de lo cerca que se habían vuelto ella y Choi Da-hye. Las dos se divertían dibujando juntas. Ambos los miramos y la expresión de Lee Jong-uk cambió. Parecía leerme la mente. Asentí sin decir una palabra. Su responsabilidad era clara, fue para proteger a Soyeon. No necesitaban hacer nada más, ya que yo me iba a encargar de todo lo demás. Salí, con las bolsas de compra en la mano. Cuando llegué al primer piso, vi a mis 32 subordinados bloqueando la entrada. Abran paso. Mis subordinados abrieron un camino, moviéndose a ambos lados como la separación del Mar Rojo. Después de darles la misma orden que el día anterior,
Salí solo. Estaba empezando a confiar en estos subordinados, especialmente después de la forma en que me habían entregado a Lee Jong-UK y a los demás. Los subordinados verdes ya no se dejaban llevar por su instinto de matar. Se habían convertido en criaturas que seguían todas mis órdenes. Eran secuaces extremadamente útiles. Mientras caminaba, noté una cara familiar. Era la mujer con una pierna. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que su columna vertebral estaba rota, es por eso que no podía moverse. Solía mirarme fijamente cada vez que miraba por la ventana. Mientras la estudiaba, un pensamiento pasó por mi mente. Esta mujer, debería matarla. Esta criatura, que podía ver, era un peligro potencial ya que hicimos el cambio de la unidad 504 a la unidad 505. Ella no había sido una amenaza mientras Soyeon se había refugiado en el dormitorio principal de la unidad 504, pero ahora que el grupo había crecido y había una gran ventana en la sala de estar de la unidad 505, no sería una sorpresa si esta mujer se fijara en nosotros. Podía convertirla en una de mis subordinadas, pero no había razón para tener una subordinada inmóvil. Encontré una gran roca al lado del macizo de flores. Me paré frente a ella, sosteniendo la roca. La mujer me miró fijamente con sus ojos desalmados. Esta mujer, ¿en qué está pensando? ¿Sabe que está completamente acabada? O, lo que es más importante, es capaz de pensar. Cerré los ojos y le golpeé la cabeza tan fuerte como pude. Grieta. Sonaba como una sandía partida por la mitad. Una vibración desagradable viajó desde la punta de mis dedos hasta mis brazos y a través de todo mi cuerpo. Una oleada de náuseas se apoderó de mí y la parte superior de mi cuerpo tembló. No podía creer que sintiera náuseas a pesar de mi falta de órganos funcionales. No fue fácil, acabar con la vida de algo que se parecía a un ser humano, sin importar si estaba vivo o no muerto. Era una sensación desagradable y me hacía querer abandonarme a mí mismo. Respiré hondo mientras estiraba la parte superior de mi cuerpo. Llevé el cadáver al macizo de flores para comprobar si se había ido para siempre. En ese momento, noté algo extraño. Había ido directamente a por su cráneo y le había aplastado la cara. Su repugnante sangre estaba salpicada por toda la roca. Sin embargo, tenía una sonrisa en su rostro. ¿Es esto rigor mortis? ¿O un espasmo hemifacial? Sin embargo, su sonrisa era demasiado natural para ser llamada un espasmo. Tenía una sonrisa natural, como si me estuviera dando las gracias por haberla matado. Tuve la extraña sensación de bendecirla, cuando en realidad la maté. ¿Experimentan algún tipo de lucidez terminal? ¿Se activan sus células cerebrales justo antes de morir? ¿Sus vidas pasan ante sus ojos? ¿Están agradecidos por la muerte, después de matar a todos esos humanos mientras estaban vivos? No podía estar seguro de nada. Escupí en el suelo, sintiéndome más molesto. Me dirigí hacia la entrada del complejo de apartamentos, con bolsas de supermercado en la mano. Al llegar a la entrada, alcancé a ver al hombre que siempre agitaba los brazos. Tenía sentido del olfato. Su cuerpo parecía en gran parte intacto, y parecía que estaba en gran forma física. Pensando que podría ser útil, lo golpeé lo más fuerte que pude. El dolor de cabeza me golpeó y se puso verde. Gracias a él, perdí otro diente. Como ahora había espacios entre mis dientes, los que aún quedaban comenzaron a caerse con facilidad. Inmediatamente se puso de pie, mirándome directamente a los ojos. Tú, sígueme, gruñó a mi orden. Lo llevé al supermercado más cercano a nuestro complejo de apartamentos. Había almacenado un par de cajas de agua fresca durante mi última visita. Era imposible que una sola persona los llevara a todos. Recordé haber oído que los supermercados habían empezado a almacenar agua embotellada fresca, ya que había aumentado el número de personas que vivían solas y que preferían el agua embotellada a los purificadores. Esa noticia fue extremadamente precisa. No podía creer que hubiera tanta agua. Era suficiente para que una persona durara más de un año. Planeaba recuperar tanta agua fresca como pudiera, con la ayuda de mi subordinado. Como plan de respaldo, también podría convertir a un par de subordinados más frente al supermercado si necesitábamos más manos. Después de caminar durante 5 minutos, finalmente vi el supermercado. Me sorprendió ver menos criaturas de las que esperaba. La vez anterior, había habido unos 10, pero ahora solo había 3. ¿A dónde se fueron todos?
están cazando. Me dirigí hacia la entrada del supermercado, una parte de mi mente todavía se preguntaba qué les había pasado. En ese momento, noté que algo pasó disparado por la ventana. Espera, algo ha pasado disparado. Ningún zombi podía correr durante el día. Lo mejor que podían hacer era caminar a paso ligero. Además, ninguno de ellos podía moverse tan activamente, ya que preferían permanecer pasivos. Esto significaba que las posibilidades de que estuvieran en una cacería eran escasas. A medida que continuaba mi línea de pensamiento, comencé a desarrollar una sensación de inquietud. Me detuve instintivamente y lentamente retrocedí unos pasos. Había algo dentro. Me había descubierto, y estaba adoptando una postura agresiva. Cálmate, que no cunda el pánico. Sintiendo un peligro inminente, comencé a actuar como las criaturas que me rodeaban. Gruñí a propósito y miré a mi alrededor. Luego, me alejé cojeando, arrastrándome lejos del supermercado. No había ninguna posibilidad de que yo actuara como un ser humano, en cualquier caso. Mis ojos inyectados en sangre y mi piel pálida eran suficientes para hacerme parecer amenazante para cualquier sobreviviente. No podía hacerles saber que era un mutante. Una persona cuerda se pondría a la defensiva cuando se enfrentara a un mutante, o tomaría otras medidas. Tenía que hacerles creer que era un zombi común, como los que veían en la calle. Me alejé cojeando un rato. Estaba a unos 50 metros del supermercado cuando me encontré con un edificio solitario y abandonado con las ventanas rotas. Me dirigí a la azotea de este edificio de 5 pisos. Desde allí, podía ver todo el supermercado. El supermercado estaba todo distribuido en una sola planta, lo que me facilitó ver lo que estaba sucediendo allí. Escuché una risa alegre desde el supermercado. Me concentré en la risa inesperada y busqué la fuente del sonido. Eventualmente, mis ojos se vieron atraídos por algo que se retorcía en la azotea del supermercado. Había 2 objetos allí que parecían estar estacionarios. Sin embargo, comenzaron a moverse rápidamente y rápidamente me di cuenta de que eran personas. Había 2 personas en el techo. Los 2 hombres murmuraron entre sí mientras vigilaban su entorno. No podía oír lo que decían debido a la distancia. Uno de ellos parecía llevar algún tipo de garrote. Parecía un bate de béisbol. Supuse que lo habían sacado de una jaula de bateo interior, ya que tiene una correa en el extremo. Sin saber qué hacer, tragué saliva y luego seguí sus movimientos. Sabía que quedaba comida más que suficiente dentro del supermercado. ¿Debería pedirles que hablen con Leon UK? No, eso sería demasiado arriesgado, ya que no sé qué tipo de personas son. Me pregunté si eran buenas personas o sinvergüenzas. Tragué saliva ansiosamente. No sabía qué hacer. Estos extraños se habían apoderado del supermercado, que esencialmente consideraba el almacén de alimentos de Solleon. Podría ocuparme de ellos fácilmente si llamara a mis subordinados. Pero, ¿y si son buenas personas, como Leon UK y su grupo? ¿Qué pasaría si todo lo que estuvieran haciendo fuera hacer todo lo posible para atravesar este mundo maldito? ¿Qué pasaría si todavía fueran personas éticas, viviendo en este mundo abandonado por Dios donde la moral y el altruismo no significaran nada? ¿Era correcto que yo decidiera lo que estaba bien y lo que estaba mal? Dejé escapar un suspiro mientras me mordía las uñas, luchando con mis sentimientos de inquietud. Sabía que había otro supermercado a 30 minutos de distancia. No sería beneficioso para los 2 que yo fuera allí. Después de pensarlo por un momento, tomé la decisión de ir al supermercado más lejos. Bastardos. Oh, Dios. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché un grito en el supermercado. Mi mirada se posó por reflejo en el supermercado y vi a una mujer siendo jalada del pelo.